análisis o las conclusiones, diría yo, sobre algunas virtudes. Recuerde que lo que tenía que hacer era leer, por ejemplo, un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, en el respeto había uno que decía, habitualmente consigo un ambiente de comprensión y de aceptación en la familia o en la clase. Entonces ahí era que cada miembro del grupo se autoanalizara. ¿Será que yo tengo comprensión? ¿Será que yo trato de poner un ambiente adecuado para aceptar, escuchar a los demás? ¿O siempre quiero que ser yo la que me escuchen, sea yo la que imponga las normas o reglas del juego o cómo nos vamos a dirigir? Entonces, eso era lo que les había dicho yo en la clase anterior, se los puse cuando ustedes me dieron el análisis de las primeras virtudes, se los expliqué ahí y se los expliqué justo cuando terminamos la clase, ¿verdad? Entonces yo espero de que el análisis haya sido adecuado. Oscar me mandó un correo, hasta hoy lo vi, hoy lo leí y ya le mandé la respuesta también. Fin de semana, yo no abro correos, ¿verdad? Porque también tenemos que descansar. Entonces, no sé qué grupo va a iniciar, qué grupo esté completo como para iniciar la discusión que tenemos. Porque solo hay 13 personas conectadas ahorita. Entonces, no sé, ustedes vean ahí si están completos. Pasen lista entre ustedes y me dicen porque no quieren perder esta actividad, ¿verdad? Entonces hay que hacerla. Carlos Daniel. Creo que está el grupo completo aquí ya. Bien. Seríamos el grupo 1. El grupo 1, correcto. Los escuchamos, Carlos Daniel. Bien, primero, la primera virtud de la que hablamos fue la justicia, que se resumía básicamente en que continuamente para dar a los demás lo que es debido. Y en eso también analizamos que, por ejemplo, la justicia algunas ocasiones suele ser confundida porque realmente lo que creen que es justo es darle a todos lo mismo y eso no es correcto, sino que se le debe dar lo que corresponde. Uh-huh. Y ahora, con respecto a la manera personal de vivir la justicia, vemos punto por punto. El primero dice, reconozco los derechos de la persona con quienes me relaciono. Esto es importante porque para ser verdaderamente justo, lo primero que tenemos que hacer es valorar los derechos de los demás. Es decir, no puedo ser una persona justa si ignoro los derechos que tiene la otra persona. El número 2 dice, intento conocer cada situación con objetividad con el fin de adoptar la actuación más justa. Esto es muy importante porque no voy a aplicar la misma justicia en todas las situaciones. Y ahí se mencionaba un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de los hermanos que se ponía, digamos, el hermano menor y el mayor. No se le podemos dar el mismo trato porque son distintos y hay que considerar el punto de cada uno. Luego, el numeral 3 dice, aún reconociendo lo que sería una actuación de justicia por mi parte, estoy dispuesto a superarla con caridad cuando creo que puedo beneficiar al otro. Es decir, también hay que valorar a la familia. Y incluso en la presentación se mencionaba de que en algunas ocasiones no siempre se debe ser totalmente justo, porque debe estar siempre la empatía presente, es decir, tal vez darle un punto de confianza al menor podría ser un buen punto, porque, por ejemplo, no se le va a tratar siempre con justicia, decirle, ah, mira, como hiciste esto, te voy a tener que castigar. No, también hay que tener un poco de empatía y saber cuáles son los límites. Y el último punto dice, reconozco los derechos de mi cónyuge. Esto es importante porque ya en relaciones ya de pareja también se tiene que tener lo que es la confianza y el respeto, sobre todo, con los derechos que tiene la otra pareja y reconocer que sus derechos valen tanto como los míos. Uh-huh. Va a continuar ahí mis compañeros. Gracias, Carlos Daniel. Buenos días. Buenos Yo les días. hablaré sobre la virtud del pudor. Lo resumíamos también en 4 puntos.
que el primero dice, reconozco el valor de mi intimidad y de los diferentes aspectos que la componen, el alma, partes del cuerpo, los sentimientos, los pensamientos. Y nosotros como grupo analizamos y en nuestro caso, como personas sí reconocemos lo que es el valor de nuestra intimidad, ya sea en los sentimientos y en los pensamientos, que a veces son cosas sumamente importantes para nosotros. En el punto número 2, entiendo que a veces se trata de guardar la intimidad propia y a veces conviene compartirla con otra. Cuando, compartí, cuando, com- cuando comparto mi intimidad, lo hago pensando en el bien que puede resultar para la otra persona y el bien previsible para mí mismo. Y como grupo dijimos que sí, ya que a veces nos sentimos con la necesidad de compartir con unas personas de confianza, ya sean cosas de intimidad o cosas personales. En el número 3, guardo y protejo los aspectos íntimos de mi ser con el fin de usar bien lo que Dios me ha dado con el fin de realizar mis acciones para la gloria de Dios. No, ya que como grupo, ¿verdad? No, ya que al guardar para mí mismo los aspectos íntimos, estoy siendo muy egoísta conmigo misma. Y en el número 4, soy capaz de estar a sola conmigo mismo, sin ruido y sin necesidad. Y además busco estos momentos con cierta frecuencia. A veces sí, como grupo analizamos que a veces sí, eh, ya que necesitamos reflexionar unos momentos, pensar en ciertas cosas que nos hacen bien. Es como si a veces lo necesitamos. Y mis compañeros continuarán. Bueno, gracias. Buenos días, Licho. Voy a continuar con lo que sería el respeto. En el primer punto que dice habitualmente consigo un ambiente de comprensión y de aceptación en la familia o en la clase. Como grupo estábamos discutiendo esto y a veces se da, por ejemplo, en los grupos de trabajo, que se excluye a las personas que a veces por sus condiciones económicas o incluso en los grupos de amigos. Entonces se van excluyendo y a veces se hacen gestos o se dicen comentarios fuera del lugar, como que faltándole respeto a las personas que, ya sea por su condición económica, credo, religión, sexo, todo eso, entonces se discriminan a las personas y se hacen aparte. El segundo punto sería, reconozco la posibilidad radical de mejorar de los demás. En este punto estábamos hablando con respecto a esto, de que para guardar el respeto es necesario ser sincero con las palabras y con las acciones. Más sin embargo, es de considerar que hay cosas que no es necesario decirlo y mejor quedar en silencio, porque a veces los comentarios pueden estar fuera de lugar. Por ejemplo, podría ser en el caso de que los padres a veces clasifican a los hijos como el que es inteligente y el otro que no sirve para nada. Yo he escuchado comentarios que a veces dicen, mis papás son estrictos y los de mis hermanos no, porque a veces se les da como que ese, ¿cómo le explico? Esa clasificación a los hijos, pues está el punto número 3. Tengo claro que las cosas están al servicio de las personas y por tanto no tienen derechos. En este punto, en muchas ocasiones de la vida, ya sea por problemas o por circunstancias que se presentan, requieren de mucho valor para poder decir las cosas con toda la verdad, pero siempre guardando respeto hacia las demás personas. Y también tomando en cuenta la confianza que es necesario para permitirle a las demás personas utilizar lo que para nosotros consideramos que es valioso. Se da el caso de que a veces los papás, para prestarle el vehículo a los hijos, no se muestra el respeto hacia el hijo, sino que es más por el miedo a que le vaya a dañar el vehículo, ¿verdad? El punto número 4, actúo habitualmente con la idea clara de querer beneficiar a los demás.
En este punto, nosotros hablamos de que el de realizar buenas acciones para ayudar a los demás también es una buena señal de respeto. Y es necesario tener el valor de hacerlo, sabiendo que a veces las personas no son agradecidas con la ayuda que se les da. Más sin embargo, no es de hacer las cosas como cortesía. Nosotros hablábamos como grupo de que hay muchas acciones de que se realizan a veces solo por salir del compromiso. Y en estos casos, cuando se hacen así, pues se hacen de mala gana. Y al final, lo que se termina es perjudicando a la otra persona, porque pues no sirve lo que uno hace solo por salir del compromiso. En el punto 5 dice, intento no actuar cuando creo que mediante la acción puedo perjudicar a otra persona. En este punto también se dan los casos, como lo mencionaba en el punto anterior, de que si se va a perjudicar a la otra persona o no se va a hacer de buena gana, pues es mejor no hacerlo, porque las acciones pues es mejor hacerlas cuando nacen del corazón, porque se van a realizar bien. Y en el siguiente punto que dice, reconozco que distintas personas requieren ser tratadas de manera diferentes y por tanto ser respetadas según sus condiciones y circunstancias. En este punto, todos merecemos respeto, pero cabe resaltar de que hay diferentes tipos de respeto que le damos a las personas, ya sea por su condición física, económica, edad, profesión, amistad, entre otros. Ya que bajo este concepto no vamos a tratar a todas las personas por igual. Se da el caso de que cuando estamos entre amigos la confianza es bastante y a veces, pues, el respeto como que se deja de lado, pero no va a ser lo mismo como cuando uno está con nuestros abuelos o con un docente, que el respeto es bien diferente, incluso hasta la forma de actuar. Y el punto número 7 que dice, antes de actuar en relación con otra persona, consigo la máxima información posible sobre su situación. Y esto tenemos de que cuando recién se conoce a una persona, el trato es incluso con mucho más respeto. Y conforme va pasando el tiempo y se va conociendo a la persona, la confianza va aumentando. Porque yo siento de que cuando uno recién conoce a alguien y que esa persona comienza a bromear con uno, sin saber absolutamente nada de uno, solo por bromear, es considerado una falta de respeto, pues porque no sabe en qué condiciones uno se encuentra. Pero sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues la confianza va aumentando, y ya incluso a veces se deja tratar de usted, se comienza a tratar de tú o de vos, y ya pues el respeto como que ya se va nivelando entre las dos personas, pues. Y mi compañero va a continuar con las siguientes actitudes. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Yo voy a hablar acerca de vivir el patriotismo. Como primer punto dice que entiende que después de Dios son también principios de nuestro ser y gobierno los padres, ya que ellos nos han criado. No podemos renegar de nuestro lugar de nacimiento porque es donde nos hemos criado y no podemos ser injustos. Tenemos otro punto. Evito pensamientos o acciones que podrían conducir a la visión demasiada cosmopolita. Esto quiere decir que debemos de evitar malos pensamientos contra nuestra nación, como por ejemplo manifestaciones, huelgas y todas esas cosas por el estilo. Reconozco los valores relacionados con el bien común que se basan en el patriotismo, lo justifica. Conozco valores que necesitan un país en situaciones económicas estables y personalmente más esfuerzo para trabajar. Acá dice que si, yo entiendo, como que si el país necesita estar como en una crisis económica, yo debo de trabajar más para poder solventar mi situación y no esperar que me lo resuelvan ellos. Intento vivir la justicia social con reconocimiento, parte auténtico del patriotismo. Implica no dañar, si no contribuye a hacer algo, no dañar. Asumo mi papel dentro de la sociedad buscando el bien de los demás. Tendríamos que ayudar a las demás personas a vivir su patriotismo como debe ser. Reconozco la paz, reconozco la paz es un bien requerido por el patriotismo, la paz entre los miembros de la sociedad, la paz de cada organización social y la paz de cada familia. Esa paz existirá cuando cada persona esté en paz consigo misma, para saber lo que está haciendo. Lo que está intentando hacer bien requiere caridad y respeto. Quiere decir que si yo quiero generar paz, tengo que transmitir lo que yo siento. Mi compañero seguirá con lo siguiente. Bueno.
Laura, no la escuchamos, al menos yo no la escucho. Ni siquiera tiene el icono de micrófono. A lo mejor se le ha silenciado desde la máquina en sí. De acuerdo, Laura. Entonces, que siga otro compañero en lo que Laura resuelve su situación. Ay, solo Laura faltaba. Sí, solo Ya ella habían falta, ella hablado tiene el todos. último tema. Solo ella faltaba, sí. ¿Y ahora? Hoy sí la Es escuchamos. que he prestado mi compu y estoy desde el celular. Bueno. Bueno, de Entonces, a acuerdo. mí me toca hablar de la lealtad. Y la lealtad, Ujú. bueno, es aquella firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, en la diapositiva donde habla fiel a la palabra dada, bueno, es algo que a mí me han enseñado y es de que si yo digo sí, tengo que, o sea, antes de dar mi sí, tengo que pensar si yo puedo cumplir con lo que he dicho. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado? Creo, y antes me pasaba más a menudo, que digamos yo le decía a alguien que iba a llegar a su casa, que ayudarle en algo, que se estaba pasando un mal momento, a un amigo o a una amiga, y que desplazaba ese sí y era como que ya uno ya no cumplía con esa obligación, con ese sí que se había dado, con esa palabra dada que tenemos que cumplir cuando lo hemos prometido, ¿verdad? Entonces, antes yo leía en el documento que antes de que nosotros prometamos algo, tenemos que ponernos a pensar si podemos en realidad cumplir con eso, ¿verdad? Entonces, también mencionaba que no es una virtud fácil y también no es una cuestión de emociones, por lo mismo, ¿verdad? Que cuántas veces hemos dicho sí o no en cuestión de emoción y no nos podemos a pensar en lo que hemos prometido. Y así como creo que a todos nos gusta que confíen en nosotros, que nos sean leal, que si nos prometen algo lo cumplan, entonces así debemos de nosotros tratar de ser leal en lo que podamos, porque claro, somos humanos y en cualquier momento podemos equivocarnos y fallar. Y también se mencionaba lo de lealtad al equipo. Bueno, antes más que todo, como le digo, creo que es algo que uno va perfeccionando y va mejorando porque a mí me ha pasado que quizás estaba en un equipo y cuántas veces no nos gusta perder. Entonces es como que ahí ya, no, entonces yo me voy con el otro y dejamos al grupo con el que estábamos. Y esto creo que se utiliza no solo así en juegos, sino en el trabajo, en los estudios y ser leal al equipo, sea lo que sea que esté pasando. Y bueno, dice que hoy en día los jóvenes confunden la lealtad con la complicidad. Bueno, ahí ya es, y creo que sí se da, ¿verdad? Nada que yo tengo que estar con mi amigo y apoyarlo en esta mal decisión cuando no es así, ¿verdad? Sino que tenemos que estar sí, claro, estar firmes y constantes con esa amistad que le hemos dado, pero no ser cómplices de aquellas cosas incorrectas, ¿verdad? Ese es mi aporte. Así es, muy bien, gracias, Laura. Veamos qué grupo quiere seguir. Nosotras, Liz. Bien, Natalie. Bueno, entonces voy a comenzar yo y voy a hablar sobre la justicia. Entonces, nosotros como grupo estábamos hablando sobre el punto número 1 que dice, reconozco los derechos de las personas con quienes me relaciono. Y es porque en este punto se hace referencia sobre que cada persona tiene que recibir lo que realmente merece, ¿verdad? Ni más ni menos. Y es sobre los derechos y los deberes. No puedo quitarle a una persona deberes y dárselos a otra, y no puedo darle derechos a esa persona y dárselos a otra, ¿verdad? Nadie tiene que tener más ni menos, ¿verdad? Todos de manera igual.
Entonces, con el punto número 2, el intento conocer cada situación con objetividad, con el fin de adoptar la actuación más justa en cada caso. Es sobre que cada vez que tomemos una decisión o tratemos a las personas, siempre analicemos la situación y veamos qué es lo que realmente merece esa situación de parte de nosotros, ¿verdad? Aquí dice que no supone actuar siempre de la misma manera, sino que siempre es dependiendo en cada circunstancia. No siempre voy a hablar un poco más fuerte o voy a ser un poco más tolerante, ¿verdad? Sino que es ahí, yo siento que es con cada situación para poder actuar según lo que también las otras personas hacen a mi persona. Y el punto número 3 que dice, aún reconociendo lo que sería una actuación de justicia, por mi parte estoy dispuesto a superarla con la caridad cuando creo que puede beneficiar al otro. En esta parte creo que es cuando que debemos ser justos en cuanto a que si una persona probablemente me trate mal, pues hacerle ver que lo está haciendo de la manera correcta, pero tampoco faltándole el respeto, ¿verdad? De esta manera estamos siendo justos porque yo no estoy denigrando a la persona, pero le estoy haciendo ver el error que esa persona está cometiendo. Y reconozco los derechos de mi cónyuge. Yo creo que eso hace más referencia ya a un matrimonio, ¿verdad? De que ninguno tiene que importar más que el otro, sino que los dos son realmente esenciales en una relación y que tanto los sentimientos del uno como el otro y también las necesidades importan. Entonces, en esta tipo de relaciones se tiene que ser justo, ¿verdad? Reconozco los derechos de los otros miembros de la familia. En esta parte estábamos hablando como grupo, a veces se da, no sé si yo como hija lo veo, y mi mamá dice que como mamá ella no lo ve de esta manera, pero yo le digo que ella tiene favorito. Entonces, estábamos hablando respecto a eso, de que en esa parte los padres también deben ser justos, ¿verdad? Y también uno como hijo de ver tanto derechos y deberes de parte de cada uno. Y a veces sí uno como hijo siente que tienen favorito, no es que a él le dan más, a mí me dan menos. Entonces siento que en esa parte uno debe de tener cuidado, ¿verdad? De ser justos realmente y saber las necesidades de cada uno de nosotros para saber realmente qué es lo que esa persona necesita que nosotros le demos y no pensar que a él le dan más o menos. Ahora siguiendo con la manera personal de vivir el pudor, punto número 1 dice, reconozco el valor de la intimidad y de los diferentes aspectos que lo componen. En esta parte creo de que es ya de manera personal que cada uno debe de conocer qué es lo que realmente se debe compartir y que no, ¿verdad? Porque hay cosas que sí uno tiene el derecho y el deber de compartirlo con las personas que uno aprecia o con las personas importantes, y hay cosas que no se deben compartir, ¿verdad? En este caso estábamos hablando ya más que todo de las personas que a veces publican como fotos enseñando más de lo debido o algo similar, que sí es parte de la decisión de cada persona, pero es necesario conocer qué es lo que se debe compartir y qué no, ¿verdad? Ya sea de manera de respetar nuestro cuerpo o también de respetar a las demás personas. Entiendo que a veces se trata de guardar la intimidad propia, lo que yo le decía, que eso ya es decisión de cada quien, pero debemos de estar conscientes de lo que debemos compartir o no en cuanto a la intimidad que cada una persona, ¿verdad?, tiene derecho. Entonces nadie también nos puede obligar a poder compartir cosas que solamente son para nosotros o que son importantes para nosotros. Tiene que ser de parte, decisión propia poder compartirlos o no. Y guardo y protejo los aspectos íntimos de mi ser con el fin de usar bien lo que Dios me ha dado. En este aspecto siento que ya va más encaminado el poder como respetar nuestro cuerpo y saber que, por ejemplo, como usted mencionaba, que la intimidad dentro del matrimonio es muy importante, ¿verdad? Y es muy especial.
y que también es decisión propia, pero debemos estar conscientes de lo que el Dios espera de nosotros, ¿verdad? En cuanto a la intimidad que nosotros tengamos con otra persona. Soy capaz de estar a solas conmigo mismo, sin ruido y sin actividad. Además, busco otros momentos con cierta frecuencia. En este aspecto, yo siento que cada persona tiene derecho de estar a solas, ¿verdad? De poder reflexionar sobre lo que está haciendo, sobre sus metas, lo que necesita. Y nadie tiene derecho de venir a interrumpir. Si mi deseo es estar sola en mi habitación para poder pensar o solamente para poder ordenar o yo estar sola, es mi derecho y nadie más puede venir a interrumpirlo o obligarme a no tenerlo porque todos tenemos necesidad de ello. Entonces con eso terminaría y van a seguir mis compañeras. Bien, gracias. Continuaré yo con la manera personal de vivir el respeto. El punto 1 que dice habitualmente consigo un ambiente de comprensión y de aceptación en la familia o en la clase. Sí se cumple porque en ambos casos hay respeto hacia la persona, tanto que recibe el mensaje o escucha. El punto 2 que dice reconozco la posibilidad radical de mejora de los demás. Sí se cumple, aunque lo que se encuentra en el paréntesis es lo contrario, pero lo que no debemos hacer, cuestionar a otras personas, porque no podemos ir por la vida juzgando, hablando de los demás, pero no nos fijamos en nosotros. Y ahí cabe destacar que no vemos nuestros defectos, sino que los de las demás personas. El punto 3 que dice, tengo claro que las cosas están al servicio de las personas y por tanto no tienen derecho. Como grupo, llegamos a la conclusión que no se cumple, porque es como egoísmo lo que dice, que no permite que el joven utilice el objeto, siendo sabedor que el joven ya tomó una instructoría adecuada sobre su uso. El punto 4 que dice, actúo habitualmente con la idea clara de querer beneficiar a los demás. Sí se cumple, aunque en algunas ocasiones resulta difícil, porque hay personas que no les gusta recibir ayuda, creen que por sí solas pueden hacer todo. El número 5 que dice, intento no actuar cuando creo que mediante la acción puedo perjudicar a otra persona. Sí se cumple, porque a veces en algunas ocasiones te ocurre algo y uno en vez de ayudar más puede perjudicar. Entonces es mejor quedarse callado. Como dicen, ¿verdad? Que no hay que echarle más leña al fuego porque es peor. Y el número 6 que dice, reconozco que distintas personas requieren ser tratadas de manera diferente y por tanto ser respetadas según sus condiciones y circunstancias. En este caso se cumple, ya que cada persona es diferente. No podemos ir por el mundo tratando a nuestro amigo como nuestro padre, o viceversa. O también aquí entra en el con quién podemos bromear y con quién no. Y el último punto que dice, antes de actuar en relación con otra persona, consigo la máxima información posible sobre su situación. En este caso se cumple, nosotros observamos la situación y referente a ello actuamos en el momento preciso. Ahora continúa mi compañero. Bien, gracias. Voy a continuar yo con la manera personal de vivir el patriotismo. Dice, número 1, entiendo que después de Dios son también principios de nuestro ser y gobierno, los padres, ya que ellos nos han criado, y la patria, puesto que en ella nos hemos criado. Esto creo que analizamos que no se cumple completamente como debería ser, porque muchas veces somos mal agradecidos y no reconocemos lo que hemos recibido de nuestra patria, ¿no? Porque muchas veces, como mencionábamos anteriormente, de que decimos por qué nací en este país, entonces eso no lo cumplimos como debería ser. El número 2 dice, evito pensamientos y acciones que podrían conducir a una visión demasiado cosmopolita o a las estrecheces del nacionalismo exagerado. Esto a veces tampoco se cumple porque, como dice, se cae en el nacionalismo exagerado, en el que podemos ofender o menospreciar al de otros y ya esto se convierte en una rivalidad. Entonces, por eso. El número 3 dice, reconozco los valores relacionados con el bien común
en el que se basa el patriotismo y que lo justifican. Esto completamente tampoco se cumple porque es muy común que solo alguien se sienta orgulloso de su patria cuando está lejos. Por ejemplo, se ve mucho en los partidos de fútbol que hay mucha rivalidad en los países y es cuando se excede de lo que debería ser en sí el patriotismo. El número 4 dice: reconozco que uno de los valores que necesita un país es una situación económica estable y personalmente me esfuerzo para trabajar responsablemente a favor de los demás. Esto tampoco, porque hoy escuchamos bastante que, bueno, cada quien dice: yo quiero trabajar para tener esto, si es posible, hasta muchas veces en salir del país, en lugar de como ayudar a que el país crezca económicamente. En el número 5 dice: intento vivir la justicia social reconociendo que es parte del auténtico patriotismo. Nosotros concluimos que en gran mayoría no se cumple, ya que últimamente creo que se vio muchos casos de evasión de impuestos, o por ejemplo en las votaciones muchas veces no vamos y son muchas personas que no hacen, y eso es un deber y un derecho también. Número 6, asumo mi papel dentro de la sociedad buscando el bien de los demás. Esto tampoco, muchas veces somos muy egoístas, que en muchas comunidades se ve. Por ejemplo, se dan ciertos desacuerdos porque no se llevan, no se caen bien, o no son partidarios como de las ideas de otros, y no buscan soluciones, solo se excluyen y no participan como sociedad. El número 7 dice: reconozco que la paz es un bien requerido por el patriotismo, la paz entre los miembros de la sociedad, la paz en cada organización social y la paz en cada familia. Esto aquí menciona que se incluyen otras virtudes como la paz, y comienza con uno mismo. Si no estoy en paz conmigo mismo, no estaré en paz con los demás, y por lo tanto a veces tampoco lo cumplimos porque muchas veces nos pasa algo y nos queremos desquitar con todo el mundo y no somos tolerantes muchas veces. Y ahí terminaría y seguiría mi compañera Adriana. Bien, gracias. Buenos días. Buenos días, Adriana. A mí me tocó la manera personal de vivir la lealtad. El punto número 1 dice: reconozco los vínculos que tengo como consecuencia de ser hijo de Dios y por tanto como resultado de derecho natural. En el primer punto, nosotros como grupo analizamos que sí cumplimos con ese punto, ya que cada uno necesita crecer como persona. El punto 2: reconozco los vínculos que he adquirido como consecuencia de determinados pactos o promesas formales o implícitas. Sí cumplimos con este punto, ya que en el caso de iniciar una relación o una amistad, esto implica tener responsabilidades emocionales, respeto y fidelidad. El punto 3: soy consciente de los valores que sostienen los vínculos que he adquirido. En este punto coincidimos que sí cumplimos con este punto, ya que somos conscientes de los valores, de los valores que sostienen los vínculos adquiridos. El punto 4 dice: vivo los vínculos adquiridos de una manera congruente como consecuencia de reflexionar sobre la relación entre mi quehacer diario y los valores que he comprometido a defender. Coincidimos que sí cumplimos con este punto, ya que sabemos poner límite y sabemos cuándo es suficiente y también podemos descansar. En el punto 5 dice: cuando doy mi palabra lo hago en serio, pensando en las consecuencias que esto supone. Pusimos que sí cumplimos, ya que si aceptamos dar nuestra palabra, lo hacemos en serio y lo hacemos de corazón, ya que analizamos y somos conscientes de de las consecuencias que esto puede suponer. Y en el último punto dice: intento hacer algo para defender los derechos de determinados tipos de personas necesitadas por solidaridad, por ser leal a mis hermanos que son hijos de Dios. En este punto pusimos que sí cumplimos con este punto, ya que somos conscientes de los derechos de cada persona por solidaridad y por ser hijo de Dios.
Hasta aquí terminamos, Lick. Perdón, Rafael. ¿Qué grupos son, Rafael Linares? Buenos días, Lick. El número 3. Muy bien. Gracias. Los escuchamos. Ok, comenzaré yo primero hablando de las primeras dos virtudes, las cuales es justicia y pudor. Primeramente, justicia. Dale a los demás lo que se merecen. Esto puede ser un término que puede abarcarse de distintas formas, desde recompensas por, ya sea por alguna labor ya hecha, también por haber terminado algún logro, y a veces puede diferir dependiendo de la edad y de las necesidades mismas. Y al mismo tiempo, yéndonos a una parte más como tipo legal, podría considerarse darle merecido a alguien que ha hecho un mal, pero todos sabemos que a veces no suele cumplirse y puede ser ciego. A continuación hablaré de los puntos en los cuales se abarcó el PDF. Primero, reconozco los derechos de las personas con quienes me relaciono. Aquí todo el grupo estamos de acuerdo en que todos los reconocemos, todos sabemos que cada persona es un ser humano, cada uno tiene sus derechos y cada uno los respeta como tal. Un ejemplo clásico, nos enojamos por una cuestión, un mal servicio, nos están dando algo en pésima calidad de servicio, nosotros vamos enojados y al final el pobre persona que termina recibiéndonos allá en atención al cliente es quien recibe toda esa ira. Nosotros nos damos cuenta que ellos también tienen ese respeto de dignidad y también de que tienen sentimientos. A veces nosotros por la misma ira nos quedamos ciegos y también nosotros nos pusimos a pensar como grupo que en la antigüedad, como se hablaba en la historia, como ejemplo de Estados Unidos, existía la esclavitud. Había personas en las cuales no se les contaban los derechos, prácticamente se consideraban como cosas, se consideraban como una venta de mercado, pero gracias a Dios poco a poco esas cosas y esas rutinas, esas costumbres se van terminando lastimosamente. Como mencionábamos, hay partes del mundo más alejadas de aquí que todavía no se termina dando eso. Por ejemplo, países como Arabia, donde las personas como las mujeres son consideradas como objetos. Milagrosamente, hasta hoy en día se les permitió poder aprender a manejar o alguna que otra carrera, pero eso es lo que estábamos hablando en este punto. Hay veces en los que los derechos se los terminan dando a ellas, porque simplemente los consideran como un objeto más. Esto más lo voy a retomar en otro punto de esta misma virtud, porque lo malo de esta cuestión es que esa persona no tiene ni derecho a hablar, ni derecho a salir sola, ni derecho a hacer nada. Prácticamente allá es así. Si ella no está con su supuestamente esposo, pero en realidad es su dueño, la persona termina considerada como una criminal por haber hecho tal acto, y prácticamente allá son las cosas más estrictas. Por eso es que nosotros nos pusimos a hablar sobre la importancia de los derechos y que cada persona como ser humano los tiene. Por eso debemos pensar más y reflexionar sobre cada una de esas cosas. El siguiente, intento conocer cada situación con objetividad con el fin de adoptar la actuación más justa en cada caso. Aquí estamos hablando de las circunstancias. Cada uno tuvo su pensamiento y su decisión objetiva de cada vez. Y aquí diferimos un poco, porque aquí nosotros nos pusimos a pensar que depende de la persona, de a quienes estemos hablando respecto a lo que les estemos aplicando a este punto. Porque hay veces que nosotros decimos que somos justos y tomamos la decisión correcta, cuando en realidad a veces solo tomamos en parte una parte de una historia que ha pasado. Digamos, una discusión o algún problema entre familiares que a veces nos cuentan, y es nuestro hermano mismo el que nos cuenta eso, y ya que como es nuestro hermano, nosotros tenemos más confianza en él y creemos que él tiene la razón, pero como comprendimos aquí, a veces nosotros tenemos que ser más objetivos y ver cuál es la verdad, cuál es la justicia respecto a esto. Un ejemplo que se puede considerar en esto sería como a veces como hay problemas de parejas, por así decirlo, entre el hogar, entre el hombre y la mujer. Hoy en día la mujer suele acostumbrarse, o yo conocí un caso de algunos vecinos los cuales la mujer estaba enojada con su esposo, y lo que hizo ella fue aruñarse ella misma y todo, y hasta moretearse un ojo para después llamar a la policía y decirle que su esposo le había hecho tal caso. Los policías inmediatamente, sin mediar palabras, al ver la situación, no dejaron que hablara el hombre, lo metieron, le pusieron a la esposa y lo tiraron de un solo a la cama y se lo llevaron preso. Más adelante se llegó a una investigación y se dieron cuenta que ella no le había hecho nada y que todo eso se había hecho ella misma. Al final salió libre, pero es aquí donde yo iba a llevar el punto, que a veces uno tiene que ser objetivo respecto a las decisiones de justicia que tiene que tomar, porque no pueden ser a veces los mismos casos, y eso es como lo que retoma
el punto número 3, que dice, aún reconociendo lo que sería una actuación de justicia por mi parte, estoy dispuesto a superarla con la caridad cuando creo que puede beneficiar a otros respecto a la familia. Es como prácticamente dar justicia, ser justos prácticamente con los demás, pero tomando aquí un efecto característico, el cual es el cariño. Es cierto, uno puede ser justo, darle lo que se merece a su hijo dependiendo de las acciones que ha realizado, como el ejemplo de que el hijo ha hecho algo malo o el padre, como es de costumbre, le pregunta si ha hecho algo malo, él suele mentir por el miedo al castigo que le vaya a ocasionar, como habíamos mencionado, pero a veces es necesario ese punto afectivo para no generar unos traumas y para que el niño se vaya encaminando en lo correcto, de que él sepa que es bueno decir la verdad, saber qué es lo que pasó para poder juzgarlo correctamente, porque a veces nosotros llegamos a un juicio si antes conocer los hechos. El punto número 4, desconozco los derechos de mi cónyuge. Aquí todo el grupo estábamos de acuerdo, cada uno debe saber que el cónyuge tiene sus derechos, tiene derecho a su propia libertad, tiene derecho al respeto mismo, a la dignidad, a salir en alguna parte sabiendo que se tiene confianza misma. Recabamos aquí el ejemplo de los países de Arabia y también, sobre todo, que aquí en el país suele ocurrir, como en los tiempos pasados, que a veces los antiguos abuelos o padres tienen una costumbre machista, la cual toma que la mujer no tiene que ir a trabajar, sino que solo se tiene que quedar en la casa, cuidar a sus hijos y todo eso. Nosotros sabemos que las ideologías han ido cambiando con el tiempo y sabemos que eso está muy mal, porque a veces pues, se priva de libertad a la persona y se termina siendo como que si fuera un rehén del propio esposo, como habíamos mencionado anteriormente, y a veces eso es lo que lleva a veces a conflictos que pueden provocar a veces la muerte, como habíamos comentado nosotros. Por eso es que nosotros decimos que reconocer los derechos de mi cónyuge, además que darle amor, cariño y también recompensarle por todo el esfuerzo que hace hacia nosotros es necesario. Y el último, reconozco los derechos de... Igualmente, todos estamos conformes que cada uno conoce cada derecho que cada familia tiene. Un ejemplo sería el derecho, como habíamos comentado en ejemplos anteriores en la clase. Tenemos que ir a un lugar, tenemos que ir a visitar tal lugar, pero hay 3 opciones. Están mis padres, estoy yo y está mi hermano menor de, 7 años. Cada uno votamos y digamos que solo queda un voto. Mi hermanito pregunta de por qué él no cuenta. Nosotros decimos que porque es menor y que todavía no toma en cuenta su importancia, pero él también tiene derecho a votar, es parte de la familia, entonces ahí es ahí donde toma en cuenta todo ello. También habla ahí sobre, también tienen derecho a pedir ayuda, es cierto, desde de la familia también tenemos derecho y también nosotros tenemos el deber de ayudarles, dependiendo del caso y dependiendo sabiendo también la situación. Ahora entraremos a la otra virtud, que es el pudor. El pudor, esa intimidad que nosotros tenemos, esa posiblemente zona secreta, nosotros es como el grupo lo consideramos y lo hablamos como ese cofrecito donde está lo más íntimo de nosotros, aquellos secretos que nosotros guardamos y aquellos que nos hacen como sentir especial. Ahora vamos con el número 1. Reconozco el valor de mi intimidad y de los diferentes aspectos que lo componen. El alma, partes del cuerpo, los sentimientos y los pensamientos. Prácticamente aquí como cada uno estamos de acuerdo, cada uno cuáles son nuestros gustos, cuáles son lo que nosotros pensamos, lo que nosotros intuimos, cuáles son nuestras creencias. Cada uno respeta ello y también cada uno... parece que en el PDF había un ejemplo que parece que la persona puede terminar compartiéndolo, y eso es verdad. Y posiblemente esto se esté relacionado con el punto número 2, en la cual a veces se hace uno para poder intimar más con una persona, para poder hacerse más cercano o para poder mejorar continuamente. El número 2, entiendo que a veces se trata de guardar la intimidad propia y a veces conviene compartirla con otro. Cuando comparto mi intimidad, lo hago pensando en el bien que puede resultar para la otra persona o el bien previsible para mí mismo. Cada uno hablamos sobre esto, cada uno hablamos de algunos gustos, e incluso pusimos de ejemplo que a veces una persona guarda, ¿qué podríamos decir? Algún objeto, algo de valor de la infancia, que a veces uno no quiere decir por qué lo guarda o por qué tiene ahí ese peluche todo viejo en el cuarto, pero nosotros sabemos que ese sentimiento de intimidad es porque nos lo regaló algún ser querido que ya no está con nosotros. Y si nosotros no respetábamos eso, digamos que un día somos la madre, o somos que el amante, vamos al cuarto y queriendo hacer una buena acción, botamos ese peluche que estaba ahí viejo, que a nadie le importaría, para después darnos cuenta del gran valor sentimental que tenía. Esto me recordó, y por eso se lo mencioné al grupo, que esto se ve del pudor y ese apartado se refleja en una serie.
en la cual hay dos casos. Está un youtuber y está también una persona que se hace adicto a un objeto. El primero, el youtuber, ¿qué se habla sobre esto? Prácticamente aquí se trata de una persona la cual se quiere hacer famosa, se quiere hacer como hoy todos los jóvenes viral, así que comparte todo lo que hace estupideces, cualquier cosa, todo con el fin de llamar la atención, se va perdiendo toda la intimidad. En un momento de la serie llega como la parte de que se conoce un criminal famoso y ese hace pasar como un dios, diciendo que lo va a atrapar, lo va a llevar ante la justicia y lo va a hacer disculparse. Y poco a poco él se va engrandeciendo, va perdiendo cada cosa que lo hacía especial. Y llega un punto donde una aficionada le pregunta qué más puede contarle, porque parece un libro abierto porque ya no tiene nada que guardar. Ya ha perdido todo lo que le importaba. Y eso es aquí donde puede reflejarse también a veces como las redes sociales. Es otra foto que compartimos como familiares y todo. Pero hay veces en que uno lo toma de manera diferente. Por ejemplo, la foto. Yo cuentas sociales como Facebook, hace años que ya no entro. Considero las fotos más como un recuerdo. Algo que voy guardando poco a poco y que están ahí para poder recordar buenos momentos y todo eso. Y el segundo caso de adicción. ¿Por qué menciono este caso de adicción? Fácil. Aquí habla sobre un joven. El joven que no era muy social, que digamos en las clases y todo, era prácticamente un niño. Y que su única motivación para poder hacer amigos era coleccionar borradores, que tenían una escala social económica mucho más alta. Pero él le hacía conflicto debido a que tenía un borrador especial que es de una figura icónica de un animal que ya no existe o que está extinto llamada el dodo. Entonces así va transcurriendo la historia, poco a poco, él quiere ganarle, pero no puede. Llega un momento donde él no le cuenta nada de eso a sus padres, el sentimiento que le genera todo esto, y al final hay en una de esas famosas tiendas online, una subasta de un borrador. Ese borrador se está subastando. Él le roba la tarjeta a su padre y al final termina pagando por un borrador $865. Nunca se lo contó a su padre y para terminar de esa historia, al final el borrador nunca llegó, lo estafaron. El padre se dio cuenta debido a las cuentas, nunca contó ese problema que tenía. Al final llegó adulto y el mismo problema, pero surgió de otra manera. Esta vez se inició un juego. En este juego era de esos tipo gacha, donde uno paga dinero y todo. Poco a poco iba gastando su dinero y siempre sale ahí la figura icónica, ya que él gastaba dinero, gastó como unos $10,000, $15,000, todo con el fin de conseguir un animal extraño llamado el dodo. Aquí, al final de todo esto, se terminó llevando a la locura y prácticamente casi se termina suicidando. Milagrosamente se logró salvar debido a que al final de todo logró contar lo que sentía, ese sentimiento, esa intimidad, qué es lo que representaba ese animalito para él y lo lograron ayudar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que a veces uno tiene que contar la intimidad, es decir, ese punto que nosotros tenemos que a veces contar para poder mejorar. En el caso de este personaje, podríamos decirlo, si hubiera contado mucho antes a sus padres, pudieran haber ayudado y evitado todo esto. Como voy mencionando, ya que el pudor, esa intimidad a veces puede servir para mejorar y en el PDF lo refleja. El 3, guardo y protejo los aspectos íntimos de mi ser con el fin de saber bien lo que Dios me ha dado y con el fin de realizar mis acciones para la gloria de Dios. Aquí en cada uno pensamos cada uno diferente respecto a todo ello. En este apartado del PDF dice que a veces hay costumbres o conductas relacionadas con el pudor ciegamente. Nosotros lo asociamos a veces a costumbres que a veces una persona suele tener, intimidades que a veces no pueden ser muy buenas, que digamos, ya sean casos como hacerse adicto a alguna droga o que fumar y todo eso. Sabemos que esas cosas son malas, son cosas íntimas que uno tiene que guardar en secreto, pero que a veces va en contra de la gracia de Dios y eso no es la vida y que Dios nos ha dado la vida. Y el apartado número 4, soy capaz de estar a solas conmigo mismo, sin ruido, sin actividad, y además busco estos momentos con cierta frecuencia. En este apartado, mis demás compañeros tuvieron lo cierto, pero yo diferí un poco, debido a que este tipo de momentos no los busco muy frecuentemente, que digamos, debido a que me pongo a pensar muchas cuestiones, a veces muy apartadas de mí mismo, sino de otras cosas, como por ejemplo el valor del tiempo, las personas que importan en la vida, y llegando a veces a ser un poco incómodo, pero que a veces es necesario para poder reflejar y reflexionar sobre lo que se hizo en el día, si valió la pena, si cada cosa que realizamos tuvo su valor apropiado, además de que
dimos correcta atención a los seres que amamos. Eso sería todo por mi parte. Buenos días, Rick. Yo les voy a hablar sobre la virtud del respeto. Bueno, empezando a leer lo de que planteaban las acciones del PDF, la primera decía, habitualmente consigo un ambiente de comprensión y de aceptación en la familia o en la clase. Bueno, como grupo coincidimos que esta acción es de las más importantes a la hora de vivir el respeto, ya que consideramos también que nosotros en la vida cotidiana lo tratamos de hacer y también como lo que hemos notado aquí en la clase, creo que todos tratamos de vivirlo también. Por ejemplo, cuando escuchamos a los demás, cuando cuidamos el tono de voz y cuando cuidamos nuestros gestos también. Otro ejemplo puede ser que una hija que está hablando con su madre, pero que por su tono de voz la madre piensa que es una falta de respeto. Entonces, esto puede crear malos entendidos y que es importante que nosotros lo cuidemos. Como segundo punto decía, reconozco la posibilidad radical de mejora de los demás. Consideramos también como grupo que esto se vuelve difícil, ya que estamos acostumbrados a pensar que una persona que cometió un error nunca podrá cambiar, que seguirá siendo el mismo. Entonces, pero tenemos ciertos prejuicios y maneras de pensar que no nos dejan ver lo bueno en realidad. Por ejemplo, personas con alguna enfermedad mental o algún delincuente que ya se está reformando y que posiblemente ya no volverá a hacer eso, ¿verdad? También el punto número 3 decía, tengo claro que las cosas están al servicio de las personas y por lo tanto no tienen derechos. Puede ser una práctica frecuente en muchas personas y esto lo entendemos como grupo como que ciertas personas eligen arbitrariamente quién tiene derechos y quién no, poniendo como excusa que se está cuidando algo de algún interés mayor. Como punto número 4 está, actúa habitualmente con la idea clara de querer beneficiar a los demás. Consideramos esta acción como esencial a la hora de vivir el respeto también y que debería de ser llevada por todas las personas para que vivamos en un mundo mejor. Como quinto punto, intento no actuar como creo que mediante la acción puedo perjudicar a otra persona. Bueno, en lo personal yo me identifico con esta frase. Considero que en nuestro medio falta aplicar más esto, ya que muchas personas actúan por impulso o sin pensarlo y al actuar así terminan afectando a los demás. Siguiente punto. Reconozco que distintas personas requieren ser tratadas de maneras diferentes y por lo tanto ser respetadas según sus condiciones y circunstancias. Consideramos esto como correcto y que todo lo deberíamos cumplir, ya que no podemos tratar de la misma manera a nuestros abuelos o familiares mayores que como nuestros hermanos o con nuestros primos. La confianza no es la misma y no podemos utilizar las mismas palabras, no podemos utilizar, eh, digamos, ciertas faltas de respeto. Se podría decir que nosotros tratamos a veces a nuestros hermanos que a nuestros profesores o nuestros abuelos. Y como último punto, antes de actuar en relación con otra persona, consigo la máxima información posible sobre su situación. Estaba un poco relacionada a la que había dicho antes, pero igual, ¿verdad? Por el mismo impulso con el que las personas actúan a veces, por no ser conscientes de la situación en la que están, terminan haciendo o diciendo cosas que hacen sentir mal a las demás personas. Esto sería todo por mi parte. Sigue mi compañero. Buenos días, yo voy a continuar con el patriotismo. Primero, el patriotismo es un sentimiento positivo hacia la tierra natal o adoptiva de una persona. Estos sentimientos no solo se adquieren cuando se nace, sino que pueden desarrollarse por otros motivos. Pueden ser su cultura, una historia o, o algo que le haga sentir un sentimiento que lo arraigue a una tierra cultura. Primero nos dice Santo Tomás, dice, entiendo que después de Dios son también principios de nuestro ser y gobierno los padres, ya que ellos nos han criado, y la patria, puesto que en ella nos hemos criado. Pues lo dice claramente que debemos de sentir valga la redundancia, sentimiento de patriotismo, porque pues en la patria, en el lugar en que nos hemos criado, nos ha dado pues todo y nos ha llevado hasta donde estamos. Evito pensamientos y acciones que podrían conducir a una visión demasiado cosmopolita o a las estrecheces del nacionalismo exagerado. Pues en este caso creo que la mayoría pues evitamos esto y bueno, como equipo pues buscamos un ejemplo y vimos que pues el mayor ejemplo de nacionalismo exagerado que sucedió fueron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde pues
se excluía y pues no se quería erradicar a toda la raza que no fuera la alemana. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, pero por nuestra parte todos criticamos esto, de editar estos pensamientos. Reconozco los valores relacionados con el bien común en que se basa el patriotismo y que lo justifican. Aquí pues coincidimos todos en que entre nosotros sí reconocemos estos valores, pero sentimos que no se pueden practicar del todo, pues porque el bien común debe ser practicado pues desde lo más bajo, por decirlo así, hasta lo más alto, que sería pues quien nos gobierna, ¿verdad? Y en este caso, por desgracia, en nuestro país no se ha practicado nunca el bien común. Y pues esto va hilado con la siguiente, que es la número 4. Reconozco que uno de los valores que necesita un país en una situación económica estable y personalmente esfuerzo para trabajar responsablemente en favor de los demás. Pues aquí pues la mayoría coincidimos en que todos trabajamos para nosotros mismos, porque es como un legado que tenemos, que cada uno pues que se busque cómo sobrevivir, que se busque pues sus propias cosas, porque nadie más va a venir aquí o a compartir y así. Entonces es como algo que ya es parte de nosotros y que pues sí sabemos que pues no debe ser lo correcto, pero es a lo que estamos nosotros aquí intentando, ¿no? No solo trabajar para nosotros y ver solo por nosotros. La número 5, intento vivir la justicia social reconociendo que es parte del auténtico patriotismo. Aquí, pues, la gran mayoría, pues, sí cumplimos. En mi caso personal, nos menciona el derecho a votar. Yo he tenido 2 ocasiones en que he podido votar, pero no lo he hecho primero porque no me interesaba el tema y no tenía conocimiento realmente dar mi voto o no. Entonces, pues, pero la mayoría intentamos cumplirlo, ¿verdad? Pero ahora entiendo yo que, pues, la mayoría, ya que hemos crecido un poco más, ya tenemos ya estamos como más puestos a conocer, pues, la actualidad política, etcétera, de nuestro país, y que, pues, vamos a cumplir un poco más. La siguiente, asumo mi papel dentro de la sociedad buscando el bien de los demás. Pues aquí también lo podemos relacionar con que cada uno, pues, lastimosamente, pues, tenemos que buscar por nuestro bien porque nadie más lo va a hacer. Pero sí, en lo que se puede, pues, buscamos el bien de los demás. Por ejemplo, cuando uno genera trabajo para alguien más, se está buscando, pues, un bien para alguien más, o los que directamente trabajan en ONGs, que hacen trabajos sociales, etcétera, pues sí se llega a practicar, pero no todos lo practicamos, ¿verdad? El número 7, reconozco que la paz es un bien requerido por el patriotismo. La paz entre los miembros de la sociedad, la paz en cada organización social y la paz en cada familia. Aquí entendemos, pues, que la paz, pues, debería de llevarnos, pues, a practicar bien todas las virtudes que vemos aquí, la verdad. Pero realmente es algo que es muy difícil llegar, porque primero hay que tener la paz consigo mismo, que creo que sí se puede, que algunos pues los han llegado a tener una verdadera paz, pero luego cuando salimos pues no hay un ambiente de paz. Entonces nos falta a todos que avanzar en esta virtud, en esta parte de la virtud del patriotismo, ¿no? Ahora pues mi compañero siguió. Sí, gracias. Bueno, ahorita continuando con las virtudes, yo voy a seguir con la virtud de lealtad. Para empezar, lealtad significa que es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales o a los compromisos establecidos hacia alguien. Entonces, ya con las virtudes como grupo, en la primera que decía, sobre reconozco los vínculos que tengo como consecuencia de ser hijo de Dios y por tanto como resultado del derecho natural, nosotros decidíamos que sí, ¿verdad? Porque sabíamos que teníamos que actuar bien y cómo hacerlo, ¿verdad? Con las demás personas, ser leales hacia los valores de todos unos, sus derechos y respetarlos.
Luego nos íbamos a la segunda, que decía, reconozco los vínculos que he adquirido como consecuencia de determinados pactos o promesas formales o implícitas. En este caso se tomaban bastantes, como puede ser tanto el matrimonio, la amistad, trabajos, todo, ¿verdad? Y también decíamos que sí, los cuatro, porque nos consideramos hombres de palabra, ¿verdad? Y queremos hacerlo mejor en lo diferente que sea, digamos, tanto con nuestros amigos, nos apoyamos, estamos para el otro siempre, y también en los grupos de trabajo estamos tratando de dar lo mejor, ¿verdad? Y demostrar a los demás que estamos ahí para ayudarnos y para salir adelante. Luego teníamos la tercera, que era, soy consciente de los valores que sostienen los vínculos que he adquirido. Y también decíamos que sí, porque aquí nos ponen el ejemplo tanto del matrimonio, ¿verdad? De que era ser leal en el matrimonio significaba también saber educar a los hijos, ¿verdad? Saber ser un buen padre. En este caso también lo traducimos nosotros a nuestra realidad en saber ser buen amigo, ¿verdad? Porque ser leal a la amistad no significa solo decirle a tu amigo, sí, hace esto, hace lo otro, sino que también guiarlo, ¿verdad? Cuando está mal algo, decirle, te estás equivocando en esto, cambiemos, ¿verdad? Te voy a apoyar en esta cosa que estás pasando mal. Y entonces eso es ser leal y saber cuáles son los principios de eso. Luego vamos a la cuarta, que es, vivo los vínculos adquiridos de una manera congruente como consecuencia de reflexionar sobre la relación entre mi quehacer diario y los valores que me he comprometido a defender. Entonces, en eso también, porque nos dice prácticamente de que una actividad que no la pensemos al 100% con cabeza fría, como se dice, ¿verdad? Puede llegar a afectar la lealtad hacia otra persona. En este caso puede ser también como un caso de infidelidad si lo vemos en las relaciones, de que uno no piensa un acto que rapidito piensa quizás, esto no es tan importante y termina actuando mal y ya faltó. Entonces nosotros cuatro consideramos que sí éramos unas personas que no nos dejábamos llevar por la emoción y nada, sino que éramos bastante de pensar antes de actuar y considerábamos de que sí la cumplíamos. Después iba con la número 5. Cuando doy mi palabra, la hago en serio, pensando en las consecuencias que supone. Este es bastante similar a los demás y creo que todo va en relación, ¿verdad? Y por ende, como estábamos diciendo que nos consideramos antes hombres de palabra, también sentimos de que la cumplimos. Siempre, obviamente, hay que mejorar en todo, ¿verdad? No estamos diciendo de que al 100%, pero nuestra misión es cumplirla al 100% y poco a poco la vamos cumpliendo, entonces siento que vamos encaminados bien. La número 6 decía, intento hacer algo para defender los derechos de determinados tipos de personas necesitadas por solidaridad, por ser leal a mis hermanos que son hijos de Dios. Y pues en esto a mí lo único que se me viene a la mente, luego de hablarlo, era cuando hay bastantes grupos por ejemplo, el racismo y todo eso, ¿verdad? Todas esas discriminaciones que les hacen a las personas. Ser leales a nuestros hermanos significa no discriminar, porque eso para empezar está súper mal. Y entonces ser leales también significa darle al necesitado y poder, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, no me voy a extender en este punto, pero lo que voy es de que nosotros sentimos que sí porque no vemos a nadie de menos, sin importar las razones que sean, nuestras diferencias y todo, intentamos siempre tratar a las personas por igual. Entonces, creemos de que sí cumplimos con nuestros hermanos en Dios y siempre hay que mejorar, como decían las demás. Y por último decía, soy capaz de indicar cuáles son los vínculos que he adquirido. Y en esta también considerábamos que sí, pero a veces está mal dicho de que uno a veces por ser buena persona le va mal, se puede decir. Pero con esto quiero decir de que a veces nosotros cuatro hablábamos de que intentábamos dar lo mejor y esforzarnos sin saber si la otra persona lo va a valorar en serio. Entonces a veces caemos en considerar amigos a alguien cuando de verdad quizás esa persona no nos considera amigos a nosotros o no nos valora por igual. Entonces, pero creo que ya no es error en 100% de dar nuestra mejor versión de nosotros, ¿verdad? Sino que el error sería de la otra persona. Y con eso nos sentimos tranquilos y podemos decir de que
poco a poco la hemos ido asimilando más y podemos decidir ya ver cuáles son nuestros verdaderos vínculos, pero creemos de que a pesar de que hemos caído o no caído porque no es algo malo, pero hemos confundido a veces, sentimos de que no ha sido un error nuestro y entonces podemos decir de que vamos en buen camino. Y eso sería todo por nuestro grupo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Veamos de los dos grupos que faltan, ¿quién va a seguir? Bien, entonces terminaríamos aquí lo que sería esta actividad, ¿verdad? Y vamos a iniciar lo que sería el siguiente tema. Vamos a pasar nosotros, somos el grupo número 2. Muy bien, Lázaro, ¿lo escuchamos? Buenos días, Lick. Yo voy a comenzar. Muy bien, Kevin. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que estuvimos discutiendo de la justicia. Entonces, en el primer apartado nos especificaba lo que nos decía que reconocer los derechos de las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Entonces, según lo que nosotros discutimos, ¿verdad? Y lo que leíamos en base al documento, es que la justicia está sedimentada en dos puntos muy importantes, los cuales son los derechos de las personas y los deberes. Pero ahora bien, no todas las personas vamos a tener los mismos derechos y los mismos deberes. A lo mejor si lo vemos de un punto general, nos vamos ya a lo que son las leyes y todas esas cosas, puede que tengamos los mismos derechos, ¿verdad? Pero va cambiando desde el punto de vista desde la justicia, ya que no para todas las personas van a ser los mismos derechos y los mismos deberes. Porque, por ejemplo, el deber que voy a tener yo o va a tener esa persona conmigo, por ejemplo, de mi familia, de mi papá o mi mamá, no va a ser el mismo con mi hermano o con mi pareja o con alguna otra persona exterior, compañeros de trabajo. Entonces, según eso, se va adecuando la justicia a esa relación que tenemos con las demás personas. El segundo punto decía que había que conocer la situación con objetividad, según para poder adoptar en base a la situación lo que sea lo más justa posible. Es decir, yo siento que este punto también está muy arraigado al primero, ya que podemos estar en una misma situación, pero con dos personas distintas. Entonces, el tipo de justicia no debe ser igual, como podríamos decirlo, no podemos medirlo de la misma manera, porque para lo que alguna persona puede ser justo en una situación, para otra persona que es totalmente diferente a esa persona, pero que esté en la misma situación, puede que no sea justo, aunque sean las mismas circunstancias. Luego el punto número 3 decía que, aún reconociendo lo que sería la actuación de justicia pues, por parte mía, estoy dispuesto a superarla con la caridad cuando creo que puedo beneficiar al otro. Es decir, siempre la justicia va buscando como ser lo mejor con la otra persona, es decir, que tenga ese sentido de satisfacción en dicha situación o problema en la que él se encuentre, en donde siempre, yo siento que siempre en este caso de justicia, yo creo que lo decía el documento, es que hablaba que a veces había falta de cariño, porque no podemos ser justos si no tenemos un tipo de empatía y cariño hacia otra persona. Y luego el segundo punto decía, el número 4 decía que reconoce los derechos del cónyuge. Yo creo que esto se debe más que todo que es con la persona que más se comparte en la vida, ¿no? Y tenemos que estar totalmente conscientes de los derechos que la otra persona tiene. Porque si yo desconozco los derechos que mi cónyuge tiene, no voy a poder tener una justicia total, por así decirlo, con la otra persona. Y en el último punto, que era el número 5, decía que también reconocía los derechos de los otros miembros de la familia. Y ahí hablaba derecho a la intimidad y entre otros. Es decir, que no puedo yo tampoco por querer ser tan justo, por así decirlo, que con otras personas y esas personas no me están pidiendo algo,
yo me voy a meter en su intimidad o en sus cosas si ellos no lo están esperando de mí o no lo están buscando. Y mis compañeros continuarán. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo les voy a hablar del respeto. Dice en el punto número 1 que habitualmente consigo un ambiente de comprensión y aceptación en la familia o en la clase. Y es que el respeto se tiene que mostrar, ¿verdad? Prácticamente desde el primer momento para que nos puedan aceptar, ¿verdad? Por ejemplo, acá en esta clase creo que todos nos hemos demostrado respeto y desde el primer momento pues nos hemos aceptado porque vamos partiendo desde el respeto, ¿verdad? El punto número 2 dice que reconozco la posibilidad radical de mejorar a los demás. Entonces, creo que nosotros ofreciendo nuestro respeto brindamos a que las demás personas nos traten de una mejor forma, ¿verdad? Porque pues si no los respetamos desde un primer momento, obviamente que ellos se van a comportar mal con nosotros también, ¿verdad? El punto número 3 dice, tengo claro que las cosas están al servicio de las personas y por tanto tienen derecho. Es decir, por ejemplo, acá creo que todos tenemos, siguiendo con el ejemplo de la clase, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a hacerle preguntas cuando tenemos dudas y por tanto el respeto que debemos mostrar es que a veces por más insignificante que parezcan las preguntas, no debemos burlarnos de los compañeros, ¿verdad? Porque a veces creo que muchos no preguntamos por eso mismo, ¿verdad? Por miedo a que hacer burla de otros compañeros. Y creo que en ese aspecto se debe de tener ese respeto, ¿verdad? Que por más insignificante que parezcan las preguntas, debemos respetar las dudas que tienen nuestros compañeros. El punto número 4 dice, actúo habitualmente con la idea clara de querer beneficiar a los demás. En este punto, ¿verdad? Tenemos que nosotros aprender a actuar de forma que beneficie nuestra forma de actuar beneficia a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando en grupo, ¿verdad? Nosotros debemos velar por el bien de nuestro grupo, ya no solo por nuestro bien, porque no es solo nota nuestra, ¿verdad? Es nota de todos, entonces debemos velar por el bien de nuestro grupo. El punto número 5 dice, intento no actuar cuando creo que mediante la acción puedo perjudicar a otra persona. Por ejemplo, van a haber ocasiones en la vida cotidiana que nosotros, ¿verdad? Vamos a tener acciones en las que nos puedan beneficiar a nosotros, pero perjudicar a ciertas personas. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones importantes, ¿verdad? Y ser respetuosos de no tratar de perjudicar a otras personas con nuestras acciones. Debemos velar de que nuestras acciones siempre sean lo más correctas y éticas posibles para no perjudicar a los demás, ¿verdad? Y si lo hacemos sin darnos cuenta, pues cuando ya nos demos cuenta, dejar de hacer esas acciones para no perjudicar, ¿verdad? Porque a veces las hacemos de forma inconsciente, pero cuando ya la conciencia llega a nosotros de que no está bien lo que estamos haciendo, debemos de parar de hacer esas acciones, ¿verdad? El punto número 6 dice, reconozco que distintas personas requieren ser tratadas de manera diferente y por tanto ser respetadas según sus condiciones y circunstancias. En ese aspecto, pues yo quisiera poner el ejemplo de mi papá. Mi papá no tiene sus dos dedos pulgares, él tuvo un accidente de corriente eléctrica y, y así, ¿verdad? Pero a él le gusta que lo respeten tratándolo igual que los demás, porque él hace todas las cosas que hace alguien con sus pulgares, aunque no los tiene. Por ejemplo, él es albañil, eh, hace trabajos de soldadura, o sea, él es bien multiuso, ¿va? Y entonces siento yo que al tratarlo a veces a este tipo de personas, cuando los queremos tratar de forma especial, ellos sienten que les faltamos al respeto porque ellos
se pueden desarrollar de una forma bien, o sea, bien adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá a mí, él muchas veces me sorprende, o sea, yo a veces lo intento ayudar y se molesta porque a veces él tiene que hacer cosas donde tiene que usar exactamente los pulgares y se molesta y me dice, no, es que yo puedo, me dice, déjame, yo lo voy a hacer solo, y sí lo hace, o sea, encuentra la forma de hacerlo solo, y creo que pues esa es una forma también de demostrar respeto, ¿verdad? Dejar que ellos intenten las cosas por sí solos. Y pues para terminar con el punto número 7 dice, antes de actuar en relación con otra persona, consigo la misma información sobre su situación. Creo que a veces en este punto podemos decir que a veces, ¿verdad? Nos cuentan cosas de algunas personas y nosotros lo que debemos hacer es tratar de corroborar con esa persona si lo que nos han contado es real, ¿verdad? Si lo que nos han contado no es una mentira, porque muchas veces lo primero que hacemos en vez de hablar con esa persona es faltarle el respeto y seguir expandiendo esa información que quizás puede ser que le cause un daño a la persona o no sé, puede ser algo muy personal que ella no quisiera que los demás se dieran cuenta, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado y siempre corroborar, ¿verdad? Ese tipo de información, ya que a veces podemos causar un daño en las personas y de la misma forma les estaríamos faltando el respeto. Eso sería toda mi participación. Muy bien, gracias, Eduardo. Yo les voy a hablar sobre la lealtad. Muy bien, Lázaro. Entonces, como primer punto dice reconocer los vínculos que tengo como consecuencia de ser hijo de Dios. Entonces, creo que la lealtad como seres humanos, pues es lo primero nato que viene en nosotros, obedecer las leyes de Dios. Desde nuestro nacimiento es cumplir con sus mandamientos y todas sus leyes, ya que es el propósito por el cual existimos en este mundo, para cumplir y seguir todos los mandamientos y todas las cosas que Dios como creador nos ha dejado como personas y seres humanos. Luego dice reconocer los vínculos que ha adquirido como consecuencia determinados de pactos. Esto se refiere prácticamente a la sociedad, cuando realizamos un vínculo con otra persona, cuando nos conocemos en un grupo social o en un grupo de trabajo, o en este caso, en estos grupos de la materia, ¿verdad? Estudiar, o sea, reconocer los vínculos que hemos creado y ser leales a esos vínculos. O sea, no vamos a ser leales a otras cosas, ¿verdad? Que de hecho sí lo debemos de ser, debemos ser leales en todo tiempo, pero ser leales al menos en lo que nos compete, en el momento en el que estamos o en la relación en la que estamos llevando, ya sea de trabajo, de amigos, de primos o de conocidos, o en este caso de estudiantes. ¿Verdad? Luego dice, soy consciente de los valores que sostienen los vínculos. Entonces, debemos de estar conscientes de en qué vínculos estamos asociados, de qué puede dañar esos vínculos si yo soy desleal. Saber la lealtad que esos vínculos merecen para poder saber hasta qué grado vamos a dañar si nosotros somos desleales. Un ejemplo pudiese ser que como grupo nos pongamos de acuerdo y a cierta persona no entregue la tarea, o cierta persona diga que ella no va a participar, o algo así. O sea, está siendo desleal al grupo, nos está dejando ahí a la deriva. Entonces eso nos afecta a todos como grupo porque es una nota grupal, ¿verdad? Entonces el siguiente punto dice, vivo los vínculos adquiridos de una manera congruente, como consecuencia de reflexionar en la relación. Ajá, entonces aquí dice de estar activo en los vínculos de lealtad que uno ha formado, de vivirlos congruentemente, como se debe. No mantener, dice, actividades frenéticas o desviar nuestra atención, ¿verdad? No, si estamos en un grupo de trabajo, pues no mezclar otros vínculos, sino asociarse al vínculo que uno ya tiene con la confianza que ese vínculo ha establecido. Porque existen muchos vínculos de lealtad en donde hablar sobre ciertos temas, pues no es muy conveniente, ¿verdad? Entonces uno debe saber en qué vínculos, con qué personas está tratando
para así saber llevar los temas sobre los que se van a hablar y los límites hasta los cuales una broma se puede hacer. También dice, cuando doy mi palabra, lo hago en serio y pensando en las consecuencias que supone. Esto también es de bastante importancia, ser leal y mantener el peso de dar la palabra de cada quien, ¿verdad? Si un ejemplo, algo bien común en lo que creo que la mayoría de nosotros fallamos, pero no lo vemos tan grave en el horario. Dicen 15 minutos estoy allí y pasa una hora y la persona no llega. Entonces, esa es una forma desleal de la persona, porque dio su palabra que iba a estar allí y no llegó. Pero como que ya en la sociedad lo vemos como ya costumbre, ¿va? Y no lo vemos tan grave. Pero el documento lo asemeja de que debemos ser leales en todo momento. Y luego dice, intento hacer algo para defender los derechos determinados de las personas necesitadas por solidaridad. Ser leal a mis hermanos que son hijos de Dios. Creo que en esta parte lo vemos desde el punto de vista cuando Dios dice amar al prójimo como a ti mismo. Entonces debemos de ser leales con con todas las personas y ayudar a los que lo necesitan en realidad. No porque está en mi vínculo social o de lealtad, yo voy a ser diferente con las demás personas. Debemos actuar de una forma natural, congruente, respetuosa y caritativa para todas las demás personas que lo necesiten. El otro punto dice, intento hacer algo para defender los derechos de las demás personas como hijos de Dios. En este caso, pues, basándonos en el punto anterior, debemos de tratar la manera de siempre ayudar y proteger a las demás personas. Si ante nuestros ojos se está dando algo incorrecto o se está humillando a otra persona, pues como personas naturales tenemos los mismos derechos de poder opinar y no ofender, pero sí hacerle un llamado de atención a la otra persona que lo que está haciendo está mal. Y como punto 7 dice, soy capaz de indicar cuáles son los vínculos que he adquirido. Esto creo que viene siendo referencia casi al punto 2, que soy consciente de los valores que sostienen los vínculos. De reconocer los vínculos en los que estoy. De no equivocarnos, por ejemplo, si es un vínculo de trabajo, o si es un vínculo de amigos, o si es un vínculo de estudio. Tienen mucha diferencia porque no en todos los vínculos se habla sobre los mismos temas, ¿verdad? Son temas diferentes y debemos de aprender a acoplarnos a cada vínculo que estamos, pero sobre todo a ser leal en cada uno de ellos, que es sobre lo que trata el tema. Solamente, Lick. Muy bien. Me parece que sus otros dos integrantes del grupo no están, ¿verdad? Entonces ahí llegaría la participación de ustedes. De antemano quiero aclarar, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos trabajando en grupo, la participación es personal. Quiere decir que si algún miembro de su grupo ya en la hora de la plenaria no está, le va a afectar la nota a esa persona, pero al grupo no, ¿verdad? Aquí sería injusto que yo dijera, mire, le faltan 2 miembros, ustedes tienen 0 en esta actividad y esa va a ir promediado con las demás. Eso no se preocupen, que eso no va a pasar así. Si del grupo, yo siempre pregunto si están completos, porque lo ideal es que si el grupo está completo, todo gane la nota, ¿verdad? Pero si miren a qué altura de la clase estamos y no han entrado, entonces ya no somos responsables porque ellos hayan perdido su nota, ¿verdad? Entonces, qué bien que lo mencionó Lázaro, porque así hago el comercial de una vez. Y faltaría el grupo 5. No sé si de los pocos integrantes del grupo 5 que están, alguien va a hablar. ¿Saben quiénes son los del grupo, verdad? Porque bueno, no está Urbina, no está Martínez López, no está López Ayala, Gutiérrez Villalobos no está, de ese grupo solo está Herrera López. Entonces habría que ver si va a querer participar o no. Luis Felipe, no. Bien, en ese caso, pues estamos justo a las 10. Ah, bueno, Luis Felipe, de acuerdo. Estamos justo a las 10, vamos a hacer el receso. Nos vemos en 20 minutos para iniciar la temática, ¿verdad?
Gracias a los que han estado ahí, pues, y la paciencia de haber estado participando.